Buenas noches. ¿Sabe usted lo que se siente volver a lo básico, apreciar lo que está a su alrededor y brindar esa armonía con sus familiares más cercanos? ¿Sabe usted lo que se siente dar y servir a las personas que lo necesitan sin ningún interés y dejar que el amor actúe por medio de usted como una naturaleza original? Estas cosas que son tan sencillas y les harán obediencia a Dios le brindarán satisfacción a su alma, perpetuando la paz interior tan anhelada por usted durante mucho tiempo. El libro Volver a lo Básico es un escrito llevado a cabo por Jaime Jaramillo, más conocido como Papa Jaime, un líder social colombiano nacido en Manizales, postulado al Premio Nobel de la Paz y reconocido entre los 10 líderes jóvenes del mundo en 1990. Ganador del Premio Mundial de la Paz y de Justicia en 1991 y premiado como Embajador Mundial de la Paz en 2002. Creador de la Fundación Niño de los Andes y escritor de varios libros como Los Hijos de la Oscuridad, Escucha la voz de tu corazón, Te amo, pero soy feliz sin ti y en efecto, Volver a lo Básico. Este libro me ha incentivado a tomar conciencia y a valorar las cosas sencillas e importantes que Dios me brinda por medio de la vida, desde el ver la hoja de un árbol caer hasta el apreciar la sonrisa de un niño, pero sobre todo teniendo esa paz interior que solo Dios puede dar. Usted como persona tiene el poder de elegir qué quiere hacer con su vida. Si escoge experimentar el perdón, experimentar el liberarse de las culpas, experimentar el dar y el ayudar a las personas sin ningún interés, experimentar lo importante de la vida, valorar lo que a usted lo rodea, valorar cada cosa que usted ha vivido, experimentar la presencia de Dios en actuar con amor, le dará un sentimiento de pertenencia y felicidad, de haber disfrutado nuevas cosas maravillosas durante toda su vida. Una satisfacción que le brindará esa paz interior que usted quiere, empezando por amarse a usted mismo y actuando inocentemente como un niño para poder servir a las demás personas. En estos momentos me encuentro con el pastor de la Iglesia Cristiana Misión de Vida, Jamerly Acosta Barrero. Bienvenido. Muchas gracias, Kevin. Pastor Jamerly, ¿usted cree que la belleza de una persona se encuentra verdaderamente en su exterior o en su interior? En el interior de la persona. Es allí donde se encuentra lo hermoso. No negamos que lo exterior es hermoso. Las mujeres son hermosas y las mujeres ven a los varones hermosos y vemos las cosas bellas y hermosas. Pero lo interior es lo que está, lo hermoso es lo que está dentro. La formación que tenemos. Lo hermoso es lo que hemos aprendido, lo que está dentro de nosotros, la formación que hemos tenido, el carácter de la persona con que ha sido formado. Eso es lo que ella realmente va a dar, de lo que se alimentó y ahora va a dar a los que se encuentran a su alrededor. Definitivamente, lo interior es lo más bello. ¿Usted cree que es importante apreciar lo más simple de la vida? Claro. En las cosas simples de la vida es donde está la grandeza de ella misma. Es en las cosas simples de la vida donde podemos ver y admirar lo grande de la creación, lo maravilloso del Creador. Cuando usted mira una flor, cuando usted mira una cascada, cuando usted siente el susurro de un arroyo, cuando usted ve una fruta, cuando usted mira una mariposa, usted entiende lo bello de la creación, lo simple pero tan grande y tan hermoso. ¿Qué piensa acerca del amor? El amor lo es todo. Ahora, dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios. El amor, sin el amor no estaríamos tú y yo aquí esta noche, Kevin. Es por el amor de Dios que hemos sido rescatados, transformados y hechos personas nuevas. Ese amor de Dios ha venido a mi vida y es el amor que yo le doy ahora a mi familia, a todo mi entorno,
A través del amor, alrededor del amor, se mueve absolutamente todo. ¿Qué sería de nuestras vidas sin el amor? Entonces, para poder dar amor tenemos que amarnos primero a nosotros mismos. Es muy importante amarnos a nosotros mismos, porque de esa manera podremos entender lo importantes que somos para Dios, y como consecuencia podremos entonces amar al prójimo como a nosotros mismos. Pastor, ¿qué puede perturbar la paz de una persona? La falta de perdón. La falta de perdón me parece algo tenaz. Cuando uno no ha perdonado, hay algo que lo enferma a usted. Hay una sustancia que está generando la falta de perdón, que consume los huesos y carcome la misma carne, dice la palabra del Señor. Pero cuando yo decido perdonar a quien me ha ofendido, o pedir perdón a quien he herido, me quito un gran peso de encima, y puedo disfrutar de la paz y de la verdadera tranquilidad, de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y soy completamente libre cuando decido perdonar o pedir perdón a quien he ofendido. ¿Qué tan importante son los padres en la formación y en el desarrollo de un niño? Lo son todo. El ejemplo del padre es fundamental para el hijo. Es allí donde se forma el carácter de los hijos. El carácter de los hijos se forma en un 80% de lo que ven hacer a los padres. No tanto en lo que el papá o la mamá les dice. Es decir, no es por la cantaleta que tú formas a tus hijos, sino por el ejemplo que ellos ven en ti. Finalmente, es lo que ellos van a hacer el día de mañana. Tu hija tendrá un esposo que te supere a ti como padre, por lo que te dio a ti. Si tú fuiste un hombre, un padre, ella vio que tú como padre eras para con tu esposa, la mamá de tu hija, amable, cortés, caballeroso, ¿cierto? Le daba el valor, la reconocía, le daba todo lo que un hombre le da a una mujer que ama y que quiere. Esa hija se está dando cuenta de eso. Y como consecuencia, ella sabe qué tipo de varón es el que ella va a escoger el día de mañana. Un varón que te supere a ti en lo que ella vio haciendo para con su madre. Lo mismo el varoncito. El varoncito mira a ese padre, ¿cierto? Y va a tener también el mismo, va a tomar lo mismo, y de la misma manera te va a superar. Va a ser un hombre caballeroso, va a ser un hombre amable. Si tú eres un hombre que mientes, tu hijo va a mentir. Pero si tu hijo te ve siempre decir a ti la verdad, él siempre va a decir la verdad. O sea, la formación del carácter de mis hijos definitivamente está en lo que me ven hacer a mí como padre. Pastor Hamerly, muchas gracias. Con el mayor gusto, estoy para servirte. Esta es tu casa. Buenas noches. Nos encontramos en estos momentos con la pastora Dilma Aurora Carreño, especializada en literatura sagrada en Estados Unidos. Buenas noches, Kevin. Buenas noches para todos. Pastora Dilma Aurora Carreño, ¿qué puede contaminar la conciencia de una persona? Pues, ¿qué contamina la conciencia de una persona? Pues el pecado. Pero de una persona común y corriente que no conoce a Dios, pues realmente su conciencia está contaminada. Cuando una persona de verdad ha aceptado a Cristo y su conciencia ha sido cambiada, el pecado lo contamina y nosotros nos damos cuenta. Bueno, en la actualidad muchas personas se están preocupando por hacer y poseer y realmente están descuidando el ser. ¿Usted cree que una persona tiene que hacer y poseer o realmente tiene que ser una persona íntegra y que le sirva a la sociedad, pero sobre todo que sea temerosa de Dios? El ser temeroso de Dios y el ser una persona íntegra no nos va a quitar también la posibilidad de nosotros poder tener. Pongo el ejemplo, por ejemplo, de Salomón.
Salomón era una persona que tenía sabiduría, administró muy bien sus bienes, fue inteligente y esa sabiduría se la pidió a Dios y le agregó riquezas y gloria. Es decir, si yo soy sabio, si yo tengo temor a Dios y hago las cosas bien, puedo también tener, pero nunca apartarme del amor de Dios y del temor a Dios. Bueno, pastora, en la actualidad hemos visto muchas personas que no pueden estar tranquilas en ningún momento y se les nota su falta de paz interior. Entonces, ¿qué puede llenar la paz interior de una persona que no conoce de Dios? El conocer la palabra, el conocer la esencia o la verdad de la vida, porque la vida del ser humano está basada en la vida de Dios. Dios es amor y Él transmitió, se reveló como el amor a través de Jesucristo. Y a través del Espíritu Santo es el que imparte el amor en cada uno de nosotros. Si nosotros creemos en ese plan de salvación, si nosotros creemos en Jesucristo, que realmente es el Hijo de Dios que vino a la tierra, murió, derramó su sangre por amor a nosotros, resucitó, está vivo, ¿cierto? Si creemos en Él y nos acogemos a ese plan de salvación, en ese momento podemos estar seguros de que seremos apartados y iremos a la vida eterna por siempre con el Señor, con Dios. Bueno, ahora tomando el ejemplo de Salomón, ¿qué nos puede decir acerca de la sabiduría? Pues la sabiduría, como lo vemos, es el temor a Dios. Y cuando tenemos un temor reverente, eso lo dice la palabra, ¿verdad? Tenemos un temor reverente, pues hacemos las cosas que Dios nos indica en su palabra. Una persona sabia es una persona obediente a los mandatos que hay en la palabra de Dios. Y para finalizar, ¿qué puede asegurar el futuro de una persona? ¿Cómo puedo asegurar mi futuro? ¿Cómo una persona puede asegurar su futuro para realmente actuar bien y recoger buena siembra? Pues si le hablamos a los jovencitos, podemos asegurarles, como les dice la palabra, de que tengan en cuenta a Dios en los días de su juventud, antes de que lleguen aquellos días malos. Entonces, si un joven sabe administrar bien su juventud, tiene temor de Dios, que ha sido probablemente inculcado por sus padres, ¿verdad? Entonces puede asegurar y puede estar seguro de que va a tener un futuro bueno, agradable, y va a ser un hombre bueno, exitoso y también temeroso de Dios. Así que lo importante es que los jóvenes conozcan, ojalá desde niños, conozcan el temor a Dios, conozcan a Dios, su direccionamiento, y vamos a tener una sociedad totalmente diferente. Muchas gracias. De nada, don Kevin. En estos momentos me encuentro con el teólogo de la Javeriana y abogado Jesús Arturo. Bienvenido. Gracias, Kevin. Señor Jesús Arturo, ¿qué opina de la frase "hay que escuchar la voz del corazón"? Bueno, he considerado, y de hecho esa frase la tengo en un libro mío titulado El velero, cómo alcanzar una meta, en la que digo que ningún destino está lejos de la imaginación y el deseo de sus navegantes. En ese sentido, cuando sentimos esa voz del corazón, tenemos esa suficiente capacidad para direccionar nuestra vida en un sentido y llevarla hacia buen fin. Ahora, ¿qué piensa acerca del libre albedrío? Bueno, el libre albedrío se puede entender como la capacidad para tomar decisiones o la capacidad para elegir, y que básicamente nosotros podemos también incorporar dos conceptos. A veces lo asimilan a la libertad, aunque la libertad ya vista desde la dimensión de la teología es más bien esa presencia de Cristo dentro de ti, que es la que te hace libre. El libre albedrío es la capacidad que todo ser humano tiene para tomar decisiones, mientras que la libertad vista desde la teología ya es esa presencia de Cristo que está dentro de ti, que te hace vivir una experiencia totalmente nueva, por la cual te direcciona en un sentido y por la cual ejerces esa experiencia de la mente de Cristo. Ahora, ¿por qué el temor afecta tanto a muchas personas? Bueno, el temor es la principal barrera para la realización precisamente de eso, de la voz del corazón. El temor es precisamente todos aquellos impedimentos que están al frente y que muchas veces son autopercepciones de incapacidades que el ser humano mismo se va incorporando, o también una serie de percepciones equivocadas, erradas,
de lo que es la posibilidad real de alcanzar una meta o de enfrentarnos a una situación, a un proyecto o a alcanzar algún logro en la vida. ¿Cómo una persona puede gozar de todos los beneficios y de todas las maravillas que Dios le ofrece? Mira, yo creo que la clave fundamental está en que la persona entienda su naturaleza, entienda lo que es. Ahora, tenemos que partir desde dos componentes importantes. Uno, el comprender lo que es ser hijo de Dios. Porque es que muchas veces cualquier ser humano dice, yo soy una criatura de Dios, soy un hijo de Dios. Está bien. Ser hijo de Dios es el componente básico fundamental por el cual vivo la experiencia de Cristo. Ser una criatura de Dios es simplemente ser sujeto de la creación de Dios como tal, como la vaca, como el perro, como el arbolito, como la naturaleza. Eso es ser una criatura de Dios. Mientras ser hijo de Dios significa que tú has recibido a Cristo, que lo has aceptado y has creído en Él, y que por lo tanto, por esa condición, el Padre envía a vuestros corazones, dice el texto, el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Cuando tú te mueves en esa dimensión de hijo de Dios, entonces significa que tienes el Espíritu de Dios morando dentro de ti, porque entonces tú te conviertes en templo de Dios, donde mora el Espíritu de Dios, y guiados bajo el Espíritu de Dios, entonces no hay barrera que pueda impedir todo aquello que Dios mismo que envíe a la mente y el corazón. Y entonces completo la frase diciendo que Dios hace posible lo que nace en la mente y el corazón de sus hijos, porque Él pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. En ese sentido, la propuesta que presenta Dios al ser humano es una propuesta que rompe todos los esquemas. Desde la óptica de Dios, hace un ser humano capaz de poder realizar todo lo que emprenda, porque la palabra de Dios dice, porque yo tengo pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes quieren alcanzar. ¿Y cómo aprovechar el tiempo para saberlo interpretar en un futuro para mi beneficio? ¿Sí me hago entender? Ya, yo creo que el tiempo que nosotros debemos dedicar fundamentalmente es el tiempo a conocer qué es lo que Dios tiene pensado para mí. ¿Cuál es el plan y el propósito de Dios cuando me hace? Yo soy una criatura y un hijo de Dios. Y entonces, como este celular, hay un constructor, hay un fabricante que elabora un manual del fabricante para poder usar este equipo y saber qué potencial tiene. Asimismo, yo como una criatura en principio de Dios y luego como un hijo de Dios, existe un manual por el cual yo puedo entrar y conocer qué es el plan, cuál es el plan que Dios tiene para mí. En principio, dice el texto Romanos 8:29, que somos hechos con un propósito que es que nosotros vayámonos configurando a la figura de Jesucristo. Es decir, que nosotros vayamos siendo hechos a la misma figura de Cristo. Es decir, el plan de Dios para nosotros es que seamos Cristos, como su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, el tiempo fundamental, el tiempo que nosotros tenemos que dedicar es conocer eso. Por eso la oración de Pablo es, pido para que reciban espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios, alumbrando los ojos del entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que son llamados, cuáles son las riquezas de su gloria, cuál es la superinminente grandeza de su poder, y entonces así el ser humano sepa a qué está llamado y cuál es el alcance de las posibilidades reales. Yo creo que ese debe ser el mayor tiempo que el ser humano tiene que dedicar a conocer cuál es el plan, cuál es el propósito, cuál es el diseño de Dios, cuál es el modelo de Dios que tiene para el ser humano. Gracias. Con mucho gusto, querido. En estos momentos me encuentro con el licenciado en Educación Artística y teólogo de la Universidad Bautista de Cali, Wilson Bolaños. Bienvenido. Buenas tardes, Kevin, y saludos para todos. Señor Wilson Bolaños, ¿qué piensa acerca de los vicios y los apegos? Pues los vicios no son buenos, los apegos son emocionales, son afectivos. Y si tu apego es emocional y afectivo, entonces no funciona, no caminas bien, no andas bien. Tienes que tener un reposo, una tranquilidad, y eso se vive en el espíritu.
¿Por qué es importante tener a Dios en el corazón? Porque Él es la fuente universal de todas las cosas, Él es el autor, el consumador de todo, es el que nos da reposo, el que nos da la esperanza, el que nos da la vida. Él es el autor de la vida, sin Él nosotros no somos nada, con Él somos más que vencedores. Entonces con Él somos libres en Cristo y hacemos todas las cosas. ¿Cómo convertir los problemas en oportunidades? Pues te voy a contar un relato que está en la Biblia de cómo un personaje convirtió un problema en una oportunidad y cómo lo resolvió. Les estoy hablando de David. David, había una necesidad, había un problema en el pueblo de Israel. Nadie quería enfrentar al gigante Goliat, de los filisteos. David se envalentonó, toma su onda, sus piedras, se encomienda al Señor, que es la razón fundamental de todas las cosas, y con esa oración maravillosa y puesto en las manos de Dios, él emprende la tarea y viene el proceso de enfrentamiento contra el gigante Goliat, contra Goliat grande, contra ese pueblo guerrero, y finalmente el pequeño David vence al gigante Goliat. Entonces allá hay, digamos que una solución de que cuando nosotros estamos quietas y reposadamente y dependiendo de nuestro Padre Creador, Dios de los cielos, entonces los problemas los convertimos en oportunidades. ¿Una persona cómo puede eliminar sus pensamientos de temor? Pues simplemente llegando a los pies de Cristo. Cuando uno se libera del sentido emocional, del apego, de la condición esa, de la condición misma, de lo que significa un emocionalismo o un sentido práctico de la percepción o del sentimiento, no funciona. Pero cuando tú te desligas de eso y te vas al sentido espiritual, es decir, pones la confianza y te entregas en alma, espíritu y verdad a Dios, entonces todas las cosas te salen de la mejor manera. Una persona en el desarrollo de su vida, ¿cómo puede actuar para tomar buenas decisiones? Bueno, sin apegos, sin discusiones, sin egoísmos, sin vicios, sin consumaciones en lo que tiene que ver con lo emocional y con lo sentimental. Simplemente aferrarse al Espíritu, en este caso particular al Espíritu Santo de Dios, que es el que provee todas las cosas. Muchas gracias. Con mucho gusto, Kevin. En estos momentos me encuentro con el pastor de St. Paul, John Walter Lazo. Bienvenido. Gracias, muy amable. Pastor John, ¿cómo aprender a perdonar? Bueno, para perdonar hay que haber experimentado el perdón también. Quien no haya experimentado el perdón le cuesta mucho trabajo perdonar. ¿Cómo actuar para volver los sueños realidad? Todos tenemos sueños y para poder que se vuelvan realidad tenemos que luchar por ellos, definitivamente, y darnos cuenta si esos sueños que perseguimos se pueden lograr y cómo lo voy a lograr y para qué lograrlos, porque a veces no sabemos el para qué. Todos pensamos en que queremos lograr sueños, pero ¿para qué los queremos lograr? O sea, ¿a quién beneficia? ¿Me beneficio yo? ¿Beneficia a muchos? Esa es la pregunta que me tengo que hacer. ¿Usted qué piensa acerca del dar? Bueno, dar es un axioma de la vida. Todo el tiempo estaremos dando y quien no da, pues se está perdiendo la bendición también de recibir. La vida exige dar. Todo en la vida es dar. Y yo creo que ese es uno de los axiomas fundamentales de la familia, del hogar, del trabajo, en todo lugar en donde estemos, el dar es necesario, es básico. ¿Cómo aprender y servir desinteresadamente a las demás personas que lo necesitan? Yo creo que una de las cosas que hace que uno sirva a los demás desinteresadamente es, ante todo, tener un espíritu de gratitud. Desde que nacemos siempre nos han estado cuidando, entregando y sirviendo. Si somos agradecidos con aquellas personas que nos han servido, desde nuestros padres y todas las personas que han formado parte de nuestra vida, han estado alrededor de nuestras vidas, eso despertará un sentimiento de servicio. Cuando no hay gratitud, yo creo que no puede haber servicio. ¿Y qué puede hacer una persona para experimentar la presencia de Dios? Buena pregunta, y es sencilla también la respuesta. La respuesta es tomar una decisión. Dios se ha manifestado al hombre y lo único que le queda al hombre es optar, tomar una decisión por aquella manifestación de Dios
Eso es todo lo que tiene que hacer. Decidir, dejar obrar, entrar a Cristo en su vida, a Dios en su vida. Esto es todo. Es algo sencillo. Pastor, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Que esté muy bien. En nuestro paso por ese reportaje hemos hablado acerca de cómo volver a lo básico y obtener una vida triunfante. Como conclusiones, aprenda a perdonar. Esto le permitirá librarse de varias cargas negativas y así tener una vida saludable. No viva su vida cumpliendo los ideales de otros, viva su vida desarrollando sus sueños. La relación de Dios y cada persona es individual, es personal, es única. Si realmente quiere tener paz en su corazón, búsquelo. Ámese a usted mismo. La única manera de que usted pueda compartir amor y servir desinteresadamente es amarse usted mismo. Y por último, usted tendrá la satisfacción de haber ayudado a alguien que lo necesitaba en el momento oportuno. Mi nombre es Kevin Bernal, soy estudiante de grado 11 del colegio Alianza Pedagógica. Este ha sido todo el reportaje del libro Volver a lo Básico. Nos veremos en otra emisión. Hasta pronto.